Hambre y sed de justicia. Hola, soy Tania Isaías 43 y hoy vamos a hablar de la cuarta bienaventuranza que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Mateo 5:6. En este momento clamo al Espíritu Santo que me ministre y que transmita el mensaje que sabe que cambiará tu corazón y mi corazón. Clamo para que llegue directo a tu ser, para que te muestre su amor y su amistad, para que veas la paternidad de Dios Todopoderoso y el amor que está sobre todo de su Hijo Jesucristo. Hoy juntos vamos a aprender acerca de esta bienaventuranza y te invito a que te quedes hasta el final para que entendamos cómo va el camino del bienaventurado. Te recuerdo que hay otros episodios anteriores, si no los has escuchado puedes ir y revisar, y de esta manera vamos atando juntos este camino, este mapa que Jesucristo nos describe en el Sermón del Monte, describe a las personas que forman parte de su reino. Para entender esta bienaventuranza tenemos que, por supuesto, ahondar en el significado de la palabra justicia, que es como el epicentro del mensaje en esta línea. Y si vamos al griego original, dice dikaiosine, donde dike es un veredicto judicial, propiamente una aprobación judicial o un veredicto de aprobación. En el Nuevo Testamento es aprobación de Dios, una aprobación divina. Es el estado tal cual debe ser. Es decir, justicia es una condición agradable a Dios como Él la diseñó. Sabemos que el Señor creó un diseño original. En el jardín Él creó al ser humano, le puso una corona, dijo: multiplíquense, sean fructíferos y tienen que subyugar la tierra, y ya entendemos que subyugar es cuidar la tierra, velar por el buen funcionamiento, por la armonía, amar lo que nos rodea básicamente y disfrutar de ello en presencia del Señor como una gran familia. Ese es su diseño, que nos amemos eternamente con Él, con la máxima de cercanía que sea posible cuando cielo y tierra se reúnan nuevamente. Entonces, para el Señor este es el diseño original, esta es la condición agradable. Ahora, en el jardín este diseño se fracturó cuando el ser humano permitió que el pecado ingresara. Entonces dirás, ok, entonces la justicia de Dios es hasta cuando esto sea completo nuevamente. Pues, por supuesto, pero antes Él ha puesto en cada uno de nosotros un propósito para que en conjunto con Él, como familia, en trabajo en equipo, lleguemos a completar este propósito y logremos estar juntos en el futuro. Entonces, este propósito que el Señor puso en vos, en mí y en todas las personas, antes de todo, antes del principio, antes que naciéramos, es nuestra encomienda descubrirlo y saber cuál es. Y esto se hace encontrando y comprendiendo y amando lo que para el Señor es agradable, lo que para Él es importante. Esto es justicia. Recordemos la palabra de Jesús cuando dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Esa justicia es buscar que las cosas sean justo como el Señor las diseñó para vos, para mí, para nuestros hermanos, para el mundo, para su iglesia. Y vamos a ir creciendo en esa visión conforme nos acercamos más y más al Señor. Ahora, ¿quién es una persona que tiene hambre y sed de justicia? Y eso es un concepto muy interesante porque como muchos, como la gran mayoría, posiblemente lo tenemos equivocado. Tener hambre y sed de justicia es amar lo que Él ama, lo que Él le agrada, como te estaba mencionando. Normalmente, cuando leemos este pasaje, y a mí me sucedía, yo me imaginaba que alguien que tenía hambre y sed de justicia era una persona con pancartas, manifestándose con megáfonos, a gritos. Y bueno, puede ser que en algún momento de la vida tocara hacer algo así si Dios nos mandara e inspirara a hacerlo, no por iniciativa propia e independiente de Dios. Sin embargo, esta visión, amigos, es un velo, es una estructura que tenemos. Esto no está cerca del diseño o del significado que Dios le da a esta persona que tiene hambre de justicia. Es otra cosa y mucho más profundo que esto. Es algo que se construye todos los días. Para Dios, una persona con hambre de su justicia es quien desea llevar esta justicia a la práctica, que la estudia para compartirla, que busca la opinión de Dios, que lo busca como un maestro, que recibe su instrucción con amor. Es quien da la batalla espiritual para que la voluntad de Dios sea, es decir, de rodillas, orando, con ayuno, estudiando su palabra, en oración y adoración. Y no solo obedece cuando Él le habla, sino que ahora en este punto del camino, el bienaventurado, esta persona
como está teniendo una relación mucho más íntima con Dios, le está empezando a preguntar a Dios, a preguntar cosas como: ¿a vos qué te gusta? ¿Vos qué querés para nosotros? ¿Cuál es tu diseño? ¿Qué quieres que haga en este momento y lugar? Como empezar a anticiparse, como lo que nos enseñan en este mundo cuando vamos a un trabajo por primera vez o al segundo o al tercero, lo que significa ser proactivo. Ir antes, caminar esa milla extra para decirle al Señor qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres para yo ponerlo en práctica. Es portarse como un buen estudiante. Y en otras palabras, es fiel porque ama a Dios y lo que Él ama. Por eso tiene cada vez más hambre de esa visión y el Señor lo va llenando con su palabra, con su amor, con su inspiración, amando a los demás. En la Biblia, esto de ser una persona que tiene hambre de justicia o que camina en justicia es como lo que dice de Noé en Génesis 6:9, alguien que camina con Dios. Y dice así: Noé, varón justo, era puro en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En la versión de la NTV dice: anduvo en íntima comunión con Dios. En otras palabras, quien anda en el camino del Señor, anda en caminos de justicia. Entonces, por lógica, es justo. La única forma de lograrlo es teniendo una relación íntima, genuina con Dios. Solo así se logra tener hambre por lo que Él ama, entenderle, empezar a tener su visión y definir qué es bueno y qué es malo según los ojos de Dios. El hambre de justicia es símbolo de madurez espiritual. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Entre más vamos caminando con el Señor y más ganas vamos a tener de saber de su palabra, de estudiar, de hablar en su nombre, de orar a su favor, nuestras oraciones van cambiando, nuestra forma de pensar va cambiando, nuestras prioridades de vida, los sueños que pensábamos que tenía van mudando. Eso quiere decir que estamos madurando y estamos creciendo en Él y que tenemos hambre y sed de justicia. Ahora, con eso también mucho cuidado, es bueno que lo observemos y que lo declaremos y que reconozcamos cómo he cambiado de hace un año atrás y ahora me veo y observo que tengo otras prioridades, que estoy orando diferente, que los dones están despertando, pero tenemos que mantenernos siempre humildes porque ese trabajo va a ser completo hasta cuando venga Dios. El camino del bienaventurado lo vamos a cruzar muchas veces en diferentes niveles. El Señor siempre tiene algo en que formarnos, que instruirnos y que cambiarnos. Y nosotros, como siervos humildes, como un pobre espiritual, que es el primer paso del camino, tenemos que someternos en esta travesía en conjunto con Él. Entonces, ¿por qué es símbolo de madurez espiritual? Dice en Hebreos 5, del 13 al 14. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Estoy hablando de la leche espiritual. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Esto de discernir el bien y el mal es todo un tema a través de todo el texto bíblico. Si recuerdas, en los primeros 6 días de la creación, cada vez que el Señor creaba algo, Él decía, y es bueno, y fue bueno, y fue bueno. Bueno, incluso en el 7º, sí, el Señor dice, y es bueno. Él define qué es bueno y qué es malo. En Génesis 3, cuando la serpiente le ofrece a la mujer la fruta, dice que ella vio que la fruta era hermosa, que era atractiva, que era buena a sus ojos. En ese momento se rompió ese vínculo de dependencia a Dios, porque la mujer decidió en sus propios términos qué era bueno y qué era malo. Entonces, a través de toda la Biblia, y es más claro cuando se lee en el texto original, ¿verdad? En el hebreo, donde están las mismas palabras. Cuando se traduce a otros idiomas, por supuesto que tienen que cambiar las maneras en que esto se dice. Sin embargo, si tomamos nota y si hacemos una búsqueda, yo te invito a que hagas una búsqueda en internet de una concordancia bíblica, te vas a dar cuenta que cada vez que un profeta o en un libro, por ejemplo en el libro de Jueces, eso lo dice mucho, cuando están hablando de alguien que está corrupto o que no está comportándose conforme al corazón de Dios, habla que hace el bien y el mal según sus propios ojos, es decir, tiene una opinión independiente de lo que Dios considera que es bueno y que es malo. Entonces, una persona con madurez espiritual está caminando justicia y por ende puede discernir entre lo bueno y lo malo según
los criterios de Dios, es decir, apegado a Él porque con Él es el que está caminando. Él es su entrenador personal, Él es quien le dice al oído qué es bueno y qué es malo. Ahora, el alimento de Dios que habla en hebreo es su justicia, y tenemos que notar que es la forma de conocer el criterio de Dios, su visión, lo que te decía, el bien y el mal. Como diría Juan el Bautista, es abandonar nuestra vieja forma de pensar y ahora ser transformados y actuar y pensar diferente. Entonces eso también es arrepentimiento. Y es algo que vimos en una de las sesiones anteriores. Cuando pensamos en arrepentimiento creemos que es pues un pecado, muy pecado, que ya no lo voy a hacer más. Sin embargo, también quiere decir esa independencia que yo tengo de criterio al Señor y cómo eso va cambiando conforme yo voy madurando en conjunto con Él delante de su presencia. Ahora, repasemos el camino de las bienaventuranzas y cómo todo esto se vincula. Solo una persona que se niega a sí mismo, es decir, el mendigo espiritual que vimos en la primera sesión, en el primer episodio, se somete a ser transformado, es decir, es quebrantado y llora porque ve la presencia de Dios, porque es transformado por su presencia, porque empieza a sentir en su corazón su majestad y además porque empieza a renunciar a sueños y es un tipo de muerte espiritual, lo que hablamos en el episodio 2. Entonces es quebrantado y llora y es consolado, pero además aprende a ser manso. Esto es humilde delante de Dios, quiere decir manso que descansa en Él, espera activamente en el Espíritu, en el Señor, y logra una intimidad grande y suficiente para tener hambre de su justicia e ir saciando su hambre, es decir, amar lo que Dios ama. Y de esta manera esta persona que tiene hambre y sed de justicia recibirá su promesa, es decir, va a ser saciado, todo será completo cuando Jesucristo vuelva. Que esa es la encomienda y lo que empieza a buscar más y más esta persona que tiene hambre espiritual, clamar por la venida de nuestro Señor. Porque esta es la esperanza futura, como relata Apocalipsis 21, 4-5. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, amigo, amiga, que me escuchan en este día, clamemos por hambre espiritual. Pidamos al Señor ser un pobre espíritu, un mendigo espiritual, que cae quebrantado delante de sus pies, que es inundado por humildad, es decir, va aprendiendo a descansar en Él, al punto que empieza a interesarse y empieza a abrir espacio en su corazón para ser transformado por Dios. Dice en Corintios que Él nos va transformando de gloria en gloria conforme nos acercamos a Él. Recuerda, adorar no es una actividad, es un estilo de vida. Y conforme nos acercamos más y más a aquello que adoramos, y entiéndase adorar por aquello que tiene prioridad en nuestro corazón, a eso nos vamos pareciendo. Esto es lo que está pasando aquí. Es una persona que con su vida, sus actitudes, su intención, su amor, su corazón, se acerca tanto a Dios que empieza a transformarse en la imagen que Él puso, en ese diseño original, a aceptar su justicia. Empieza esa justicia a ser adjudicada en el corazón de esta persona, de manera tal que esta persona lo reconoce y se enamora tanto que empieza a perseguirla, a comprenderla más, a luchar por ella, a hablarla, a estudiarla y por supuesto a compartirla. Espero que hoy este mensaje sea de bendición, que sigamos clamando por pasar por este camino del bienaventurado, que mires que esta es la manera de acercarte a Cristo, de entender cuál es tu identidad y cuál es el propósito que Él tiene para vos, porque te lo aseguro que lo tenés. Para Él sos importante, no sos reemplazable y tiene un futuro con vos en mente. Bendiciones.